Esto viene de atrás. Es que ha habido otros gobiernos israelíes en los que no estaba representada lo que llamamos la extrema derecha israelí, estaba el Partido Laborista israelí, en el que se han cometido atrocidades terribles. Y por eso creo que es importante no dejarse succionar por la inmediata actualidad. Hay que tener presente de dónde viene esto. Por eso yo me he traído este librito. Oye, voy a tener que dejar esto. A mí se me oye así. No, es que esto me parece... Es que voy a leer un párrafo. Voy a leer la descripción de la matanza de Deir Yassin, 9 de abril de 1948, que hizo el delegado de Cruz Roja en Jerusalén, que era un francés, que fue el primer testigo que llegó a la aldea de Deir Yassin cuando las tropas del Irgun, que fue la milicia que realizó la matanza, aún estaban allí. En el Irgun, en ese momento, figuraban dos futuros primeros ministros de Israel, Menachem Begin y Isaac Shamir. Es corto, no me voy a entretener mucho, y por favor, alguien luego que me avise cuando esté llegando a los 20 minutos, que es lo que hemos ofertado. Por ahí me parece que tengo a Fernando, es que si no me paso de tiempo. Dice: entre la tropa había algunos muy jóvenes, casi adolescentes, todos en vestimenta militar y con casco, hombres y mujeres, armados hasta los dientes, con pistolas, metralletas, granadas y también grandes cuchillos, la mayoría aún ensangrentados. Una joven muy bella me mostró el suyo aún goteando sangre como un trofeo. Me abrí paso entre ellos y entré en una casa. La primera habitación estaba a oscuras, con todo en desorden, pero no se veía a nadie. En la habitación contigua encontré bajo los muebles y los colchones reventados varios cadáveres ya fríos. La operación de limpieza la habían hecho primero con ametralladoras, después con granadas y finalmente con los machetes, sin ninguna preocupación porque no se descubriese. Esta frase es muy importante, muy significativa. ¿Por qué no tenían preocupación de que no se descubriese la atrocidad que estaba cometiendo? Porque querían que se descubriese, porque era una estrategia del terror. Querían aterrorizar a la población y que saliese despendolada huyendo. Eso fue una de las técnicas empleadas entonces. Igual que ahora en Gaza ya no se oculta nada de lo que se hace. No hay un intento de justificar lo que claramente es un crimen de guerra, como por ejemplo bombardear un hospital. Siempre sabemos que... Bueno, voy a terminar de leer el párrafo y sigo. La misma escena encontramos en la siguiente habitación, pero en el momento en el que iban a salir escuché lo que parecía un suspiro. Era una niña de 10 años, estaba mal herida por una granada, pero aún viva. Revisamos las otras casas y en todas encontramos el mismo espeluznante escenario. Solo encontramos otras dos personas vivas, dos mujeres. Una de ellas, una anciana acurrucada entre los fogones, llevaba horas escondida allí. Evidentemente la descripción continúa. ¿Por qué leo esto? La matanza de Deir Yassin no fue la peor, no fue la más letal de las que hubo a lo largo del año de la Nakba. Es decir, cuando se vació de población palestina, de gran parte de la población palestina, el territorio de lo que iba a ser el Estado de Israel. Lo leo porque tenemos que saber de dónde viene esto y hasta qué punto hay unos mecanismos que se mantienen desde entonces hasta ahora. El primer mecanismo, la voluntad de vaciar de población palestina, de acabar con la presencia palestina en tierra palestina. Eso está presente desde el inicio. Está presente desde el gran eslogan del movimiento sionista de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, tan eficaz que todos lo conocemos, que era una grandísima mentira, era un gran bulo, pero fue muy eficaz y sigue siendo eficaz ahora. Desde ese elemento que es esencial en el proyecto sionista, la negación de la existencia palestina, hasta ahora todo el proceso de décadas que vamos viendo, hay altibajos, hay momentos en los que se puede atisbar una posibilidad de una solución no sangrienta, ha habido esos momentos, pero todos han sido barridos, porque siempre ha ido triunfando el sector más proclive a llevar a cabo este objetivo, que desaparezca la población palestina. ¿Y por qué ha ido triunfando tan fácilmente ese sector? Pues porque nunca ha pasado nada, porque siempre ha sido impune. La matanza de Deir Yassin fue impune y causó mucho escándalo. Hasta Einstein escribió un artículo refiriéndose a ello escandalizado. Es decir, se supo lo que había ocurrido, pero no pasó nada.
nadie tomó ninguna medida. Y eso ha ido ocurriendo a lo largo de décadas, hasta este momento atroz que estamos viviendo en Gaza, en el que todas las previsiones de que las cosas iban a peor han sido superadas. Porque creo que lo que estamos viendo en Gaza es, en cierta medida, el espejo del mundo que nos viene, que ya está presente y que está presente en Gaza. Una de las... sé que se ha dicho mucho, pero no puedo dejar de repetirlo. En Gaza no solo es la población de Gaza la que está padeciendo un sufrimiento indescriptible y la que está en riesgo de exterminio. Y hay que tener esto muy presente. Estamos en riesgo de exterminio de todo un pueblo. Pero lo que está también en riesgo, no sé si de exterminio, pero de desaparición, es el derecho internacional. Es eso que, con muchas limitaciones, con muchas dificultades, con muchos fallos, se intentó construir después de la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial, después de esa especie de escándalo que produjo saber lo que había sido aquello. Entonces se empieza a construir una serie de... una legislación que intenta paliar el horror que siempre es la guerra. Porque la guerra es la pérdida total de la humanidad en el sentido de sentido humano, ¿no? Entonces, eso está desapareciendo a marchas forzadas. Yo sé que en todas las guerras, las posteriores al inicio, a la Segunda Guerra Mundial, siempre se han violado los derechos humanos y siempre ha habido violaciones del derecho internacional. Yo he visto en Belgrado, durante la campaña de bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia, bombardearon un hospital de Belgrado, las fuerzas de la OTAN. Esto que el occidente, siempre civilizador, y lo digo entre comillas. Pero sin embargo, lo que había era como la necesidad de disimular. Recuerdo que entonces el portavoz de la OTAN dijo que es que en ese hospital se refugiaban también miembros del ejército federal. Luego bombardearon la embajada china y entonces la excusa fue que es que, bueno, tenían los mapas equivocados. Te puede parecer excusas muy peregrinas, pero se buscaban excusas. Ahora no. Ahora no. Ahora se ha establecido como objetivo legítimo bombardear los hospitales, las ambulancias, las escuelas, los barrios residenciales, el personal sanitario, los periodistas, todo aquello que está tipificado como crimen de guerra claramente y que supone una ruptura de todos los valores que consideramos no deben desaparecer ni siquiera en situación de guerra. ¿Cuál es lo que hasta el momento aparece en el panorama de lo que está ocurriendo en Gaza? Pues que se va a repetir el 48, pero de una manera mucho más grave. Es decir, en el 48, ¿qué ocurrió? Se expulsó a la población palestina. Se creó el Estado de Israel sobre la base de una limpieza étnica atroz. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en Gaza? No sé ya cuánta gente ha podido salir de Gaza, pero si eran en torno a 2 millones, pues no sé lo que quedan, y a lo mejor tú no tienes el dato, 1,5 millones. En el norte de Gaza, más de casi 1 millón de personas, o quizá más de 1 millón de personas, no tengo el dato exactamente, han sido desplazadas y han salido, porque el norte de Gaza es un campo de exterminio, claramente. El hecho de que se esté utilizando el hambre, no dejar que llegue alimentos, ni agua, ni recursos sanitarios a la población, como arma de guerra, claramente. Y cuando digo claramente, es porque hay que escuchar a los dirigentes israelíes, porque lo dicen. Y el ministro de Defensa, ya creo que había pasado un mes de la ofensiva más o menos, dijo, no les llegará ni agua, ni alimentos, a Gaza no llegará. Lo anunció. Hemos oído calificar de animales a la población de Gaza. Todo esto, en todas las sociedades hay locos y fanáticos y gente que dice barbaridades, pero aquí estamos hablando de los representantes del Estado. Hemos oído al señor Netanyahu dirigirse eso yo recuerdo la escena porque salió en televisión, dirigirse para dar ánimo a sus soldados, refiriéndose a un tema bíblico, y voy a decir 2 cosas del tema bíblico.
La Biblia está siendo utilizada de un modo escandaloso ahora para justificar el genocidio. La Biblia, que por cierto es un libro generalmente atroz, debo decirlo. A veces nos dicen, oh, mejor de los no, es atroz. Y uno de los textos atroces de la Biblia es el referido a Amalek, el gran enemigo de las tribus israelitas de tiempos bíblicos. ¿Y qué es lo que dice Yahvé con Amalek? Bueno, ¿qué es lo que dice primero Netanyahu, hablando con sus soldados? Actuaremos como hicimos, además ligándose directamente con el tiempo bíblico, como hicimos con Amalek. ¿Y qué es lo que hicimos con Amalek? Por orden de Yahvé, matar a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a los recién nacidos, a los no natos, a las vacas, a las aves, a los burros. No dejéis con vida nada de lo que respira. Es el manual del genocidio. Y eso está dicho por el primer ministro israelí. La referencia, esto que digo, figura entre los argumentos de la denuncia por genocidio que ha planteado Sudáfrica y que está en proceso de ir para adelante. Y también quiero decir que es significativo que haya tenido que ser un país africano, Sudáfrica, el que ha tenido el coraje y la decencia de plantear esta demanda. Porque otra de las cosas que nos está devolviendo el horror de Gaza como un espejo es quiénes somos, Occidente. ¿Quiénes somos este mundo al que nosotros pertenecemos y que siempre alardea de mundo civilizado, defensor de las libertades, defensor de la democracia, de los valores humanos? Bien, lo que estamos recibiendo, porque las bombas que están cayendo sobre Gaza son estadounidenses, alemanas también, y sobre todo la atrocidad que está cayendo sobre la población de Gaza es el consentimiento y la complicidad de la mayor parte de los países occidentales. En ese sentido, yo sé que esto muchos quizás no estaréis de acuerdo, yo siempre hago la salvedad, porque creo que debo hacerla, que al menos hay 4 gobiernos, el irlandés, el noruego, el esloveno y el español, que por lo menos no han entrado en esa dinámica, han marcado una dirección distinta al anunciar el reconocimiento del Estado de Palestina, que ya sé que no cambia para nada en este momento la vida atroz que vive la población palestina bajo ocupación, pero marca otra dirección. Y creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque lo horrible de lo que está haciendo el mundo al que pertenecemos en relación con Palestina, como he dicho antes, no es algo nuevo, viene de atrás. El drama de Palestina no se creó en Palestina, se creó en Europa, claramente, por la confluencia, y ya voy a terminar porque yo creo que me estoy pasando de tiempo, ¿no? No. Es que, bueno, avisadme. La confluencia de dos fenómenos estrictamente europeos. El colonialismo europeo, Francia y Gran Bretaña en ese momento eran las grandes potencias coloniales, y en este caso sobre todo Gran Bretaña, y el movimiento sionista, que fue un movimiento estrictamente europeo, nacido en el corazón del Imperio Austrohúngaro, en Viena, fundado por un austrohúngaro, un judío austrohúngaro, que era Theodor Herzl, y en el que no participaron, y yo creo que en muchos casos ni se enteraron, los judíos de Oriente. Fue claramente la Europa central y del este, porque era donde claramente había un furioso antisemitismo, el de la Rusia zarista, y claro que estaban en una situación muy dura los judíos de esa edad. Pero es importante tener claro esto, porque no tiene que ver con el Holocausto. La creación del Estado de Israel, el proyecto sionista no surge como reacción al horror del Holocausto. Todavía el mundo no conocía el nombre de Hitler. Surge en un momento en el que confluye, por un lado, esta idea de judíos del este de Europa y del centro de Europa, de conseguir un lugar en el que ellos no sean minoría y en el que puedan sentirse más seguros, con los intereses del Imperio Británico, que quiere tener un pie bien puesto en el corazón de Oriente Próximo, y Palestina es eso, y le interesa crear un enclave
de occidentales, de europeos, que dependerán de Gran Bretaña, ahí en el corazón de Oriente Próximo. Esa confluencia de estos dos factores es la que lleva la desgracia a Palestina. Yo me estaba leyendo en estos días una novela magnífica que recomiendo a quien quiera, ¿verdad? El tiempo de los caballos blancos, de Ibrahim Nasrallah, que habla de ese tiempo, del tiempo anterior a la Nakba, es decir, de aquella Palestina que existió y que fue destruida tan impunemente por el sionismo y por los británicos, la confluencia de los dos. Y en este libro, algo que a mí me ha impresionado mucho es ver vivir a la gente, como es una gran novela, tiene también un toque poético, pero también costumbrista, y en la que ves cómo las gentes de Palestina, porque Palestina, como he dicho antes, nunca fue un espacio vacío, en el siglo XIX, comienzos del XX, vivían totalmente ajenos a lo que se les venía encima. Estaban claramente indefensos ante la brutalidad que se les venía encima. No podían ni imaginar lo que se les venía encima. Cuando se dan cuenta, ya es demasiado tarde, reaccionan. Y es todo el periodo de lucha contra los británicos y de lucha contra las colonias sionistas, pero ya está implantado. Ahora mismo, porque yo me estoy yendo un poquito por las ramas, pero perdonadme, ahora mismo lo que está ocurriendo no podemos desvincularlo de aquello. Lo que está ocurriendo en Gaza, y hay que, como digo, hay que escuchar lo que proponen los dirigentes israelíes, es la colonización de Gaza. Y lo dicen así, y de hecho han hecho varias manifestaciones en la frontera de Gaza, señalando los lugares donde se van a instalar. ¿Esto qué implica? Evidentemente la limpieza étnica de lo que quede de Gaza. Y para terminar, me voy a referir, porque es que lo acabo de oír, antes de venir aquí, estaba el discurso del secretario de Estado estadounidense, Blinken, anunciando la inminencia de un acuerdo de alto el fuego en Gaza. A mí me ha sorprendido dos cosas. El tono, que ha sido a veces un poco crítico con Israel, por ejemplo, ha dicho, así con estas palabras, Israel debe de olvidarse de su idea de colonizar Gaza. También ha dicho que el ejército israelí se iría retirando paulatinamente, aunque se quedaría en una zona estratégica, que antes, cuando se ha mencionado la franja que hay junto a la frontera, pues seguro que esa zona no se van a retirar, seguramente tampoco de la otra. Todo esto lo ha dicho, y bueno, parecía que Naciones Unidas y la autoridad palestina tendrá que hacerse cargo del gobierno de Gaza. Es decir, ha estado lanzando el mensaje como aparentemente tranquilizador de que lo que han estado diciendo los dirigentes israelíes no es lo que ellos quieren, no va a ser así. Bien, esto me ha recordado, y termino con ello, lo que ocurrió en el año 2001 con la famosa cumbre de Taba, después de otra cumbre que fue la cumbre de Camp David, en la que se habló, era también el mes de enero, era Clinton, y Clinton estaba de salida como Biden está de salida ahora, y el primer ministro israelí era un laborista de Futbara, pero se sabía que no tenía nada que hacer porque las elecciones eran en febrero, estábamos hablando de enero, era un mes después, y ya se sabía que iba a ganar ¿quién? Ariel Sharon. Del mismo modo que ahora ya ni siquiera vamos a saber quién va a ganar, porque ya ha ganado, sabemos que va a venir Trump. Y entonces el acuerdo de Taba fue como, al fin hay posibilidad de acuerdo. ¿Qué significaba el acuerdo de Taba? Era la posibilidad de la primera vez que Israel reconocía alguna responsabilidad sobre el tema de los refugiados. Era un acuerdo para el regreso de un contingente de refugiados del Líbano. No sé si eran 100.000, sí. También que la parte oriental de Jerusalén, los barrios orientales de Jerusalén podrían ser capital del futuro Estado palestino, que Israel se retiraría de casi el 90% del territorio ocupado. En fin, daba perspectivas de un avance. Pero era claramente el intento de salvar la cara del Partido Laborista israelí y, sobre todo, de Bill Clinton. Igual que ahora. Ahora, el discurso de Blinken a mí me ha recordado aquello,
Parece que, bueno, ahí está Estados Unidos, que está frenando, que está intentando que su protegido privilegiado no se vuelva loco y actúe. ¿Pero qué pinta? ¿Qué pinta el señor Blinken, que es el secretario de Estado de Biden? Ya sabemos que no pinta nada. Y ya sabemos que lo que viene es el señor Trump, que ha dicho que si jamás no acepta devolver a los rehenes, desencadenará el infierno sobre Gaza, como si no estuviera ya desencadenado el infierno. Entonces creo que todo es muy enrevesado, pero que hay que recurrir a los hechos. Hay que estar muy atento a los hechos y a la memoria de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de todos estos años. Y solo por aclarar, yo no creo que jamás sea la solución, ni muchísimo menos. Ni creo que jalear a Hamás sea algo beneficioso para el pueblo de Palestina. Creo que lo importante, desde hace ya meses lo veo así, es evitar el exterminio del pueblo de Palestina. ¿Cómo? Nadie tiene la fórmula ideal, pero que estamos en ese punto. Porque la posibilidad del exterminio, ante la complacencia, pasividad, complicidad de los países europeos y occidentales, estamos viendo que es posible. Y creo que si tenemos que tener algo claro es qué es lo prioritario. Y lo prioritario es impedir esto.